En esta ocasión tengo el grato placer de conversar con el señor Raúl Morales, que es el CEO en inglés, en español se refiere a director ejecutivo, ¿verdad? Correcto. Es el cargo de la empresa o el método de aprendizaje Kids Brain, que es un método alternativo de enseñanza y de aprendizaje, básicamente infantil. Le damos la bienvenida a Frías y Calientes. Muchas gracias, muy amable por recibirme. Raúl, quiero que comencemos hablando de inmediato sobre este método Kids Brain. ¿Qué significa? Bueno, Kids Brain es una metodología educativa que nació en España, pero que tiene su origen desde hace mucho más tiempo, porque el corazón de nuestra metodología se basa en una herramienta tan sencilla como es esta, que es el ábaco japonés. Por lo tanto, nuestra metodología trae una herramienta que funciona muy bien en los países asiáticos, y lo que hemos hecho ha sido adaptarla al mundo occidental, porque la forma de enseñar y de educar en los países asiáticos es completamente diferente a la del resto de países occidentales, y más en concreto los países latinos, y lo que hemos hecho ha sido dotarla de un ecosistema basado en el juego, en el concepto de gamificación, que luego, si quieres, paso a explicarte con un poquito más de detalle. Básicamente lo que tratamos es de enseñar a los niños matemáticas de una forma divertida, de una forma alternativa, que tiene unos resultados increíbles, que ya lo está demostrando en los países asiáticos y que queremos un poco incorporarlo en el resto de países. Además de las matemáticas, ¿cuáles otras asignaturas enseñan o idiomas? Sí, correcto. Nosotros la metodología la hacemos en una modalidad bilingüe, es decir, una modalidad en inglés, de manera que los niños al mismo tiempo aprenden matemáticas e inglés, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que muchas veces cuando empezamos a enseñar matemáticas, muchos padres tienen miedo de que encima esta materia va a ser complicada, va a ser difícil, va a ser trabajosa para los niños, y tienen miedo, en muchas ocasiones tienen miedo, y nosotros lo que hacemos es intentar quitarle a los padres el miedo. Los niños no tienen límites, podemos enseñarle matemáticas e inglés al mismo tiempo sin ningún problema, porque realmente los niños son esponjas. A la edad de 4 años, que es cuando empezamos con nuestra metodología, los niños tienen una capacidad de absorción de cualquier materia, de cualquier nuevo conocimiento, y ese miedo, pues de alguna manera los padres tenemos que perderlo, ¿no? ¿Quién es el propulsor de este proyecto, de este método de aprendizaje y de enseñanza, Kids Brain? Sí, Kids Brain. Yo mismo soy el fundador de la compañía. Empezamos hace algo más de 10 años en España. Empezamos como una prueba piloto, al final casi como estas cosas ocurren al final fruto de la casualidad, ¿no? Y quizá incluso de la necesidad. Yo soy padre de 2 hijos, tenía uno de mis hijos ciertas dificultades de aprendizaje de matemáticas, y yo como matemático pues quise investigar realmente cuáles son las nuevas tendencias, las metodologías que se están usando en los países punteros, ¿no? En el top 5 del ranking de los estudios de PISA están siempre países asiáticos: Singapur, Japón, Corea, Hong Kong. Todos los países asiáticos están en el top 5, mientras que los países latinos estamos muy retrasados. España está ahí en mitad de la tabla, República Dominicana desgraciadamente está en el último puesto de los últimos estudios que se han hecho. Por lo tanto, hay mucho que hacer en la enseñanza de las matemáticas, y tenemos que fijarnos en lo que hacen los países punteros. Nosotros ahí descubrimos que esta herramienta la están usando en esos países para hacer una cosa muy sencilla y muy simple, pero que funciona realmente bien, y es a los niños enseñarles que un número puede ser una imagen. Uno de los problemas que tienen los niños en el aprendizaje de las matemáticas es que cuando empiezan a contar utilizan los dedos, pero cuando se acaban los 10 dedos, a partir de ahí los niños, los números se convierten en algo abstracto, en algo que los niños no son capaces de visualizar. Ahí es donde entra la herramienta del ábaco. El ábaco fija en todo momento una posición gráfica a un número, de manera que el 152 para los niños que no utilizan el ábaco no significa nada. Sin embargo, el 152 en un ábaco siempre va a tener una posición gráfica. Los japoneses descubrieron en los años 70 que el uso del ábaco generaba incluso conexiones neuronales nuevas. Esto es porque el funcionamiento del cerebro, muchas veces pensamos que solamente utilizamos un 10, un 15% del cerebro, eso es un tópico. Eso no es exactamente así, es decir, el cerebro lo usamos en su totalidad, pero no lo usamos a la vez, es decir, solo usamos una pequeña parte al mismo tiempo. Esto es debido porque el cerebro se especializa.
hay unas partes del cerebro que trabajan la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, y en el caso del aprendizaje, el hemisferio izquierdo trabaja de manera independiente al hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se encarga de aprender, de estimular el aprendizaje de las matemáticas o del lenguaje, mientras que el hemisferio derecho estimula el aprendizaje de la parte visual, de la parte creativa, incluso de la imaginación o la música. Cuando logramos asociar un número a una imagen, estamos trabajando los dos hemisferios al mismo tiempo, estamos desarrollando el potencial del niño, generando conexiones neuronales nuevas. Ahí es donde entra el funcionamiento de nuestra metodología. Usted abordaba un punto importante donde señala que estadísticamente Latinoamérica y República Dominicana no es la excepción, están un poco retrasados con el tema de las matemáticas. ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles son las razones o los elementos que han incidido negativamente para que estos países del continente latinoamericano no hayan logrado avanzar en ese sentido? Bueno, hay varias razones, ¿no? No hay una razón única. Una de las principales razones es que históricamente las matemáticas no las hemos asociado al éxito profesional, no las hemos asociado a algo realmente que es importante. Hay que tener en cuenta que hoy día las matemáticas es el corazón de las nuevas tecnologías, y las nuevas tecnologías es el futuro. Los países latinos no nos hemos subido tradicionalmente a esa ola, y es algo que tenemos que cambiar. Por lo tanto, seguramente no es tanto cuánto invertimos en educación, sino realmente cómo invertimos en educación. Uno de los problemas que nosotros tenemos tanto en España como en muchos países de Latinoamérica es que tenemos que hacer las cosas de manera diferentes. Es decir, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes, y ahí lo que hay que hacer es invertir de manera diferente. Igual no es tan necesario invertir mucho más, pero sí de manera diferente para enseñar a los niños de manera diferente. Voy a poner un ejemplo. Los niños asiáticos, cuando sus padres o sus maestros, sus profesores, les dicen que tienen que hacer tareas en casa, los niños, aunque no le gusten, la hacen. Digamos que tienen un concepto social de tradición, de respeto y de constancia. Los países latinos fundamentalmente, normalmente nuestros niños necesitan otra forma de enseñar, necesitan motivación. Y esa motivación es la que nosotros necesitamos transmitir a través de la metodología Kids Brain. ¿Usted ha planteado ese método Kids Brain ya aquí a las autoridades dominicanas del Ministerio de Educación? Estamos a la espera, hemos tenido algunos contactos iniciales, pero bueno, estamos esperando que nos inviten a poder ofrecer esta metodología a los colegios públicos, sobre todo, para poderlo extender en el país. Nosotros a día de hoy en el país estamos llegando, porque es lo más fácil y es lo que nos demandan, los colegios privados, pero ahí nos quedaríamos en un estrato muy cortito para poder mejorar los resultados a nivel de país. Sería fantástico, sería increíble, como ya lo están haciendo otros países. Por ejemplo, yo después de mi viaje a República Dominicana viajo a Colombia. En Colombia ya hay algunos estados que están intentando integrarlo de manera curricular en la administración pública, es decir, en los colegios públicos. Ahora de momento estamos en colegios privados y estamos por crecer en el país. ¿En cuántos países están presentes ya Kids Brain, además de España, de donde surge? Pues estamos en 14 países. Empezamos a desarrollar después de España en Latinoamérica, pero también hemos crecido en países como Alemania, Rusia, Francia, Italia. En Latinoamérica ya estamos presentes en México, en Colombia, en Chile, Perú, en fin. La verdad es que la metodología se adapta muy bien a toda a la forma que tenemos de enseñar de los países latinos, pero en general de los países occidentales. Hay que cambiar. Los niños tienen ahora muchísimos inputs a través de las tabletas, de los celulares. Realmente los niños tienen muchos estímulos y cuesta mucho concretar, tener concentración y mantener concentración dentro de las aulas. Por lo tanto, hay que cambiar. Lo que tenemos que hacer es cambiar la forma de enseñar. El Abaco, junto con todos los juegos y el ecosistema que nosotros hemos creado, permite precisamente que desde bien pequeñitos los niños cambien el concepto hacia las matemáticas. Hay quienes tienen el concepto de las matemáticas son un poco aburridas. Yo particularmente, cuando estudiaba en la universidad, mi carrera de comunicación social tiene 2 matemáticas en la universidad donde estudié, la UAS. Y yo la encontraba un poquito
aburrida un poquito, digo yo, pero lo mío es filosofía, es letras, es ciencias sociales, es comunicación social, ¿por qué matemáticas? ¿Cómo combatir eso todavía? De que mucha gente entiende que las matemáticas son un poco aburridas, incluso hay gente que le tiene fobia a las matemáticas, al cálculo y todo eso. De hecho, hay estadísticas que hablan precisamente de eso. En la OCDE hay una estadística que habla que los países latinos, el 30% de la población de niños de 10 años abandona las matemáticas. Es decir, han llegado un momento a desconectar y han dicho, esto yo ya soy de letras y esto de las matemáticas no va conmigo, ¿no? Ese porcentaje es justo la mitad en los países asiáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que los países en Corea, en Japón, los niños a la edad de entre 4 y 8 o 10 años son más listos que los niños latinoamericanos o los niños europeos. En absoluto. Lo que pasa es que tienen una metodología de enseñar diferente, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que conseguir es, a mí me gusta decir que lo que hacemos es una vacuna, ¿no? Siempre los estudiantes algún día se encontrarán con ese profesor aburrido, ese profesor que no sabe transmitir las matemáticas. Si no tenemos realmente una herramienta como KidsBrain implantada en los colegios, podemos encontrarnos que esos niños se encuentren ese profesor aburrido a los 8 años o a los 10 y automáticamente desconecten de las matemáticas y ya digan esto no va conmigo, ¿no? No es algo que nos podamos permitir. Yo siempre digo que realmente incluso las personas de letras tienen que apoyar el estudio de las matemáticas porque está en el origen de todas las nuevas tecnologías que nos vamos a encontrar. ¿Es costoso el método KidsBrain? No, para nada, para nada. Hay que tener en cuenta que principalmente se basa en esta herramienta, luego tenemos una aplicación online que se puede acceder todos los niños desde nuestra página web, pero esta herramienta es muy barata, entonces nosotros desde muy pocos euros al mes los niños pueden acceder a esta metodología y la verdad es que funciona y lo primero que descubren las mamás y los papás es que dicen, mi hija no quería hacer tareas de matemáticas y desde que empieza a estudiar con KidsBrain le cambia el chip. Le cambiamos el chip al niño para que el niño quiera seguir estudiando. Cuantos más años consigamos y logremos que los niños sigan interesados en las matemáticas, más fácil les resultará luego en su carrera profesional, en el futuro, dediquen a lo que se dediquen, a poder entender matemáticas y poder tener un conocimiento suficientemente amplio de las matemáticas. El proyecto, el método de aprendizaje de KidsBrain va dirigido principalmente a los niños, a los infantes. Sí. ¿Entre cuáles edades y los cursos? El programa está dirigido a niños entre 4 y 11 años, ¿vale? Es decir, los últimos años de infantil y todo lo que sería la primaria. El aprendizaje del ábaco realmente sirve para cualquier persona, es decir, los adultos podríamos aprender a usar el ábaco y además lo aprendemos rápidamente. Lo que pasa es que luego ya no somos rápidos usándolo, es decir, ya no somos rápidos calculando porque nuestro cerebro ya es más rígido, tiene estructuras más marcadas de nuestro aprendizaje anterior. Los niños tienen un cerebro muy plástico, por lo tanto la edad ideal para empezar es entre 4 y 7 años. Esa es la edad y luego continuar hasta los 11 o 12 años. Con el ábaco no solo se asocian imágenes, al niño le dejamos que use el ábaco y empezamos a hacer operaciones aritméticas de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, potencias, es decir, es una herramienta muy potente, pero la magia está en que luego al niño el ábaco se lo retiramos y entonces el niño empieza a imaginarse que tiene un ábaco en su cerebro, empieza a operar con cifras enormes a una velocidad realmente rápida, ¿no? Esto permite que el niño genere, lo primero, una gran autoestima hacia sí mismo, es decir, empieza a descubrir que por qué no se le dan bien las matemáticas. Cuando descubre que se le dan bien las matemáticas, a partir de ahí mejora su motivación y quiere seguir. A nadie le gusta seguir practicando algo que no se le da bien. Por lo tanto, lo que tenemos que encontrar es fórmulas a través del juego para que todos los niños se enganchen a las matemáticas. Finalmente, una exhortación, usted como matemático, como emprendedor, como desarrollador de este método, este mecanismo de aprendizaje y de enseñanza, KidsBrain, ¿qué le dice tanto a los padres, a los niños, a los estudiantes y a las autoridades educativas? Bueno, a los padres me gustaría decirles una cosa muy sencilla y es que sus hijos no tienen límites en el aprendizaje. No traslademos nuestros miedos hacia una materia como las matemáticas porque los niños no tienen límites, por lo tanto démosles la oportunidad a todos los niños a aumentar sus limitaciones, es decir, a trabajar y desarrollar toda su potencia.
Y a las autoridades y a los gobiernos le diría que muchas veces no se trata de invertir grandes sumas de dinero, sino invertir adecuadamente en cosas que funcionan en otros países. No podemos estar reinventando continuamente la rueda, o invirtiendo en tecnología es fantástico, invertir en tecnología, pero hay que invertir también en la base, en la esencia. Detrás de toda tecnología están las matemáticas. Por lo tanto, empecemos a construir los pilares desde abajo, desde los cimientos, que es realmente apoyar y aportar mucho conocimiento en matemáticas. A partir de ahí podremos construir lo demás. Bueno, yo quiero agradecerle inmensamente su disposición de venir aquí a este espacio Frías y Calientes para hablar sobre lo que es este innovador e interesante método de enseñanza y de aprendizaje KISS Brain. Le deseo los mejores éxitos y les reitero que las puertas de este espacio están abiertas. Yo, muchísimas gracias por el agradecimiento. Solamente decir a los telespectadores que si se quieren poner en contacto con nosotros, sí, claro, lo pueden hacer a través de nuestra página web de kidsbrain.do, y allí pues nos pueden enviar un contacto a través del teléfono o de un email y estaremos encantados de atenderles. Bueno, gracias Raúl, gracias al matemático, emprendedor y desarrollador de este método de enseñanza y aprendizaje KISS Brain.